Cuando estás por aquí por la ciudad y dice la gente, me voy para el pueblo, o sobre todo los fines de semana, o cosas de eso, me voy para el pueblo, y tú, que no tienes pueblo, te sientes algo por adentro que no puedes, no se sabe explicar. Mi patria es eso, un montón de agua. Lo piensas un poco desde a nosotros nos echaron con una mano adelante y otra atrás, porque el dinero que nos dieron, tarde, poco y mal. Si era para un beneficio, si fue, pues bien. Al que le tocó, le tocó. Aunque se haya perdido, hemos ganado. En el fondo de estas aguas yacen los restos de Armada, Campillo, Ferreras, Lodares, Quintanilla y Begamián. Además, otros dos pueblos, Camposolillo y Utrero, fueron expropiados y forzados al abandono al quedar sus vegas anegadas por el agua. Más de 1000 personas se vieron obligadas a dejar sus casas y comenzar una nueva vida en otro lugar. Se inauguró en el año 1968. Aquí se pueden almacenar hasta 317 hectómetros cúbicos de agua, es decir, 317.000 millones de litros. Este embalse permite regar 45.000 hectáreas y abastecer a la ciudad de León. La presa del Pantano del Porma recibió en 1994 el nombre del escritor e ingeniero autor de las obras Juan Benet. Este embalse, el Porma, dejó en silencio a 8 pueblos de la montaña oriental leonesa. Porma, el silencio de 8 pueblos. Y el agua empezó a llegar el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre empezó a llegar. Los últimos meses ya nos habían cortado la luz y todo, para que hacer fuerza para que la gente ya marchara. Ya no teníamos luz ni nada, casi ni nada. El cuartel de la Guardia Civil ya se había marchado, el cura también, el cura había marchado en el mes de agosto, ya no había escuela ni nada de nada. Ya era un pueblo abandonado, ya sin nada. Supongo yo, porque yo viví hasta los 2 años en el pueblo, luego no tengo ningún recuerdo. Y luego, hasta los 13 que lo sumergieron, que cerraron la presa, de vez en cuando acompañaba a mis padres a visitar a sus amigos en Begamián. Nosotros vinimos el 9 de noviembre del 67. El agua todavía no estaba allí, pero estaba abajo en el puerto. Gente de Cascón de la Nava, que es un pueblo de colonización al lado de Palencia, que me contaba una señora, dice, es que todos sacábamos todos los muebles, todo cargaban en los camiones de mudanza y todos hacíamos el mismo gesto. Era cerrar la puerta con llave sabiendo que jamás iban a volver. Pues jamás es jamás.
sentimos mucho salir, pero ahora ya después no lo siento nada, haber tenido que salir, porque cambió mucho para nosotros la vida. Aquí estamos cerca de Palencia, hay autobús para ir y venir y todas esas cosas para los jóvenes y para los chavales ir a estudiar y todas esas cosas. Pues ahí ganamos bastante. Allí estábamos muy lejos. Mis padres habían hecho una casa nueva. En aquella época vivimos 4 años en ella. Y ya para un pueblo, una casa con agua corriente, con el cuarto de baño ya dentro de casa, con unas comodidades ya poco normales en aquella época. Y la llave se quedó mi madre con ella. Todos los pantanos están proyectados, es decir, la gente de Begamián, de Riaño, de Luna, de Bárcena, de Villameca, tenían las espadas de Damocles encima. Lo que pasa que como pasaban los años y no se ejecutaba, pues llegó un momento que pensaban que nunca se iban a hacer. Ya te habías hecho la idea de que pues van a hacer el pantano, pero no se sabe cuándo. No se sabe cuándo, hasta que de la noche a la mañana, ¡pum! Es que el pantano se empieza en nada de tiempo. Sí, lo tenían asumido ya lo tenían asumido, o sea, ya estaba preparado, ya estaba preparado el cobijo. Aquí en León, salías de una casa, te metías en otra, cambia la vida totalmente. Y para muchas personas mayores fue un beneficio, si viene al caso, porque o sea, cambiaron la vida para más comodidad, o sea, que si hubieran estado ahí. Es que ya muchos años antes lo estaban diciendo, lo íbamos pensando poco a poco que teníamos que marchar, porque ya llevaban varios años diciéndolo y claro, ya te ibas haciendo a ello, que tenías que buscar otro sitio. Y mal, claro, cada uno siempre decían, ay, pues hay esta noticia, que sí, que no, que lo hacen, que no lo hacen. Bueno. En aquella época era diferente. Ahora, en aquella época nadie protestó a nada, ¿eh? Nada de nada, nada. Nos dijeron que había que marchar, se marchó, para bien o para mal. Venía llorando. Mamá, vamos para mi casa. Ay, Dios mío. Y claro, era duro porque veníamos sin saber qué nos iba a pasar. Ahora, yo tenía confianza en mí, teniendo fincas y teniendo salud, como así fue. Como así fue. Sí, de Begamián, es de donde han traído, primero trajeron la Virgen del Rosario y luego el Sagrado Corazón y la Inmaculada. Y cuentan los de Begamián que para traerles pues ya había crecido el agua del pantano y que lo pasaron mal, tuvieron que poner botas de estas de pescador de altas para poder cruzar el agua para ir a recogerlos. Envolverles en una manta y al coche y pues un colono más. En aquel momento les ofrecieron en Gascón de la Nava terreno barato, unas casas que estaban hechas ya, que son todas, hoy no, porque hoy vas y ves que se ha reformado mucho el pueblo. Pero entonces eran casas todas iguales. Pueblo nuevo,
Cuando estás por aquí, por la ciudad, y dice la gente, me voy para el pueblo, sobre todo los fines de semana o cosas de eso, me voy para el pueblo, y tú, que no tienes pueblo, te sientes algo por adentro que no puedes, no se sabe explicar. Que yo soy de ahí, es que mi patria es eso, un montón de agua. Yo, el coche mío sale de aquí y no sabe ir para otro sitio. Me gusta mucho aquello, me encanta. Y bueno, pues nada, a pasar la vida como pudimos aquí, trabajando muchísimo. Nosotros vivíamos junto a la iglesia, que nos dio muchísima pena cuando yo tengo unos trocitos de campana así que se rompieron y los cogí de recuerdo. Pues mira, algunos días me cuesta llorar, no creas que no. Que algunos días me cuesta llorar porque me recuerdo mucho de mi juventud allí, que hasta yo no salí de allí pues hasta que fui a la mili. Estábamos pensando en lo que iba a venir y como no nos pilló de sorpresa, pues no, indiferente a lo que quiero decir. Cuando vuelvo ahí, pese a que nunca viví realmente ni recuerdo mucho, tengo la sensación de que esa es mi patria. Yo de Begamián siempre. No me siento de León, me siento de Begamián. Muy arraigado. ¿De dónde era? De Armada. Ahora soy de León. Soy de Armada, está en el recuerdo, está en el pensamiento siempre, pero nada más. No estoy lamentándome continuamente. La vida no me cambió nada porque ya la estaba planteando de esta otra manera, de salir de allí, o sea, a buscarme la vida por otro sitio. Estábamos pensando en lo que iba a venir y como no nos pilló de sorpresa, pues no, indiferente a lo que quiero decir. Estoy contento con haber venido para aquí y nada más. Porque muchos de por allí fueron para León y eso, y yo donde salía, donde viera que se podía, y aquí que nos lo daban todo bastante bien. Tenemos el carnet ya de Begamián, pero primero tuve que luchar con ellos, con la administración, más de 3 meses. Yo nací en Begamián. Que haya hecho un pantano, que se haya hecho un pantano, que no, eso no va conmigo. Yo nací, si pierdo mi entidad de donde he nacido, ¿qué puedo presentar después? ¿Boñar? ¿Con todos los documentos? Pues no. Yo tengo el carnet de Begamián. Sí, me dieron 3 meses, estuve luchando con ellos. Y fui a la policía a cambiar el carnet y me pusieron también nacido en Boñar y les dije que eso que estaba mal hecho. Y entonces pues me dijeron que tenía que sacar una partida de nacimiento y lo saqué en Boñar y ya me pusieron nacido en Begamián y tengo el carnet con nacido en Begamián.
Y a mí siempre me ponía Begamián. A mí me parece una falta de respeto absoluta, porque una cosa es que a la gente le quiten sus memorias, su pueblo, su casa, les obliguen a irse de un lugar donde eran felices o no, pero era el sitio que habían elegido para vivir. Pero lo que ya lo que no es concebible es que les quiten la identidad. Y entonces, por no sé qué cuestión burocrática, ahora yo soy nacido en Boñar, que yo no nací en Boñar. Otra cosa es que haya desaparecido Begamián. Y lo conté en un artículo, medio irónicamente, porque la funcionaria al final decía, bueno, pero ¿a usted qué más le da? Digo, joder, ¿cómo que qué más me da? Yo soy de Begamián y no nací en Boñar. Y al final se ponía tan cabezota porque aumentaba la fila, la cola y quería despachar, que decía, incluso se permitía ciertas bromas porque decía, pero ahí no hay unos pasteles muy ricos en Boñar. Digo, sí, y en Astorga hay mantecadas y en La Bañeza hay imperiales, pero yo no soy de La Bañeza. Entonces, bueno, y al final era todo absurdo porque de repente ya se me ocurrió decirle, digo, mire, póngame Boñar si quiere, que nada, porque no. Y digo, pero entonces me pone unos padres nuevos, porque bueno, mis padres tampoco existen ya como Begamián, entonces póngame unos padres. Por supuesto Boñar, porque yo ahora soy de Boñar, o sea, vaya buscando unos padres de Boñar para mí, ¿no? Más allá de la broma, bueno, al final conseguí que me pusiera Begamián-Boñar, que luego me riñó uno de Begamián, que se lo conté, y me miró así y dijo, pues mal hecho. Yo estuve 3 meses, me recibió el gobernador civil de León, y conseguí que pusiera Begamián. Y ahora en el carnet pone Begamián-Boñar. Más allá de la anécdota, lo que indica esto es una falta de respeto absoluto a la memoria de la gente, a los sentimientos de la gente, porque tú le puedes robar su pueblo, su casa, les puedes destruir su memoria, pero no les puedes obligar a renunciar a su identidad. Begamián era un pueblo ganadero. La prueba está que había 2 fábricas de leche, 2 carpinterías, 7 bares, ¿no?, con una pensión. Y el ganado mejor de toda la montaña. Y el ganado era mejor de toda la montaña, el de Begamián. Entonces había una riqueza. Recuerdo pues un pueblo agradable, un pueblo cómodo para vivir. Yo, por mi situación de inválido y tal, pues no podía trabajar en el campo, ni ganado, ni cosas de esas. Y bueno, para mí fue cómodo, la verdad. Begamián no era un pueblo pequeño, Begamián era un pueblo importante. Había una fábrica de leche, otra de mantequilla, un aserradero. Había 500 habitantes, o sea que era un pueblo importante. Había mucha ganadería porque fue el valle donde se empezó a introducir en experiencia piloto la parda alpina, la vaca parda alpina, que sustituyó a la mantequera leonesa, y el valle que cogieron como para probar la introducción de la raza fue el valle de Begamián. Era un valle muy rico. Pues era un pueblo pequeño, bueno, tenía 20 vecinos, nada más. Pues bueno, entonces, pues francamente vivían bastante bien porque tenía a la ganadería, ¿sabes? Y se vivía bastante regular. Pero bueno, vino el pantano y ya tuvimos que salir. Para casarme tuvimos que suspender la boda 8 días, porque no pudo bajar el coche de línea para venir a hacer la boda a León. Y bajamos un sobrino y yo con el caballo a hablar por teléfono, porque como no teníamos teléfono ni nada, hablar por teléfono desde el pantano aquí a León para suspenderlo todo. Y a los 8 días pues ya pudimos hacerlo. O sea que caían unas nevadas terribles y allí aguantábamos, pero muy bien, porque se vivía muy bien la gente allí.
Hay una nota, en un boletín oficial, el de 1902, que se iba a construir en las cuevas. Entonces Begamián no hubiera sido cubierto en el 1902. Y después, aquello no sé por qué sería, que no se hizo, y en el 1955 fue cuando otra nota del boletín oficial propusieron donde está hoy día la presa del Porma. Está allí para construir, pero hasta 1955. Y se empezó a construir en el 1961 y se estuvo hasta el 67. A 2 kilómetros del muro tenían todos los mecanismos allí para hacer la grava y todo, y cubos y cubos de hormigón, cientos de cubos de hormigón para allí, que hacían dados que les llamaban los carpinteros, hacían dados que les llamaban, y duro. Limpiaron primero mucho abajo, porque se limpió muchísimo abajo para hacer el fondo del muro. Tardaron mucho tiempo en hacer las cosas, porque fue muchísimo trabajo allí. Había 2000 y pico obreros. En el embalse yo estaba en la oficina, administrativo, porque aquí hubo muchísima gente trabajando. De hecho, aquí en la oficina estábamos 20 y tantas personas para llevar el control de nóminas y todo el tema de seguros sociales y el papeleo normal de una empresa. Y yo compré un camión nuevo y empecé a llevar grava para hacer el túnel de Portolivia, que también estuvieron haciendo, pues empezaron por Ferreras y Portolivia, hasta que se juntaron para hacer el túnel aquel que tienen de la travesía del agua del Currueño. Claro, el pantano no era solo el muro. El pantano es la carretera que va desde aquí a Camposolillo, más un túnel que hay de trasvase del río Currueño al Porma, que son 6 kilómetros largos. Con lo cual aquí hubo casi 1.800 personas trabajando. La cantidad de gente que hubo, porque vinieron autocares para la celebración ahí en el Alto del Muro. Y sí que te queda un poco el ver la alegría que tenían otros al inaugurarlo y que a nosotros nos habían quitado algo que era nuestro. Lo piensas un poco y dices, a nosotros nos echaron con una mano adelante y otra atrás, porque el dinero que nos dieron, tarde, poco y mal. A las expropiaciones fueron pagadas las casas, las fincas, los animales, todos fueron pagados, muy poco, pero Begamián fue, más de la mitad del pueblo fueron a juicio contra la administración. Claro, las fincas y otras cosas sí tuvieron que firmar porque había que comprar. Mis padres tuvieron que comprar estas casas, con un poco que tenían ahorrado, cosa de eso, pues, pero después la casa la llevaron a juicio. Los demás pueblos no fueron a juicio ninguno. El Boñar ofreció a Begamián, si cedía los terrenos, como este monte que tenemos aquí, al Ayuntamiento de Boñar, nos cedían unos terrenos para construir los vecinos que quisieran quedarse ahí. Cosa que a la hora de la verdad no apareció por ningún sitio. Todos fueron problemas y al final nada. A Boñar no le favoreció nada, porque posiblemente si hubieran cedido el terreno en su momento, mucha de la gente que marchó a León, a Gascón de la Nava, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, posiblemente hubieran quedado ahí. Todos eran pueblos pequeños, se vivía de la ganadería. Y hasta que vino el pantano.
y pues la mayoría de la gente se marchó por las capitales. Y yo no, me propusieron esto y vine a verlo. Y como yo me gustaba trabajar y tener ganado y tener todo, digo, pues aquí, con las 18 hectáreas que me dan y cultivándolas, pues creo que voy a vivir bastante bien y ya vivimos aquí. El primer recuerdo nítido que tengo del pueblo es cuando en el año 83, 15 años después de vaciar el envase, o de llenar el envase, lo vaciaron y fue la primera vez que yo tengo conciencia de ver mi pueblo, que es como si la primera vez que tú ves a tu padre o tu madre que están muertos es cuando abren la tumba para sacar los restos. En el 71 que salió a flote el pantano, y después en el 83, ahí vio el álbum que foto, yo tengo todas las fotos casi casa por casa, en el 83, y estaba el pueblo intacto. Había que tener un peligro al andar por las calles, porque al quedarse sin agua y venir el sol era cuando se caían las paredes. Y yo anduve por mi casa, por las habitaciones, las cuadras, estaba todo intacto, en el 83. Había mucha gente caminando por las calles, mucha gente llorando porque eran antiguos vecinos y, bueno, pues caminaban como si fueran fantasmas por el pueblo. Subí a la casa donde vivían mis padres, donde yo nací, y estaba por allí pues todo lleno de lodo, todo podrido, y me impresionó que vi pues como 2 truchas muertas que habían quedado presas por allí. Entonces era como el cementerio marino de Polvo Alegui, o sea, el mundo sumergido. Y luego recuerdo que claro, los pupitres de la escuela estaban todos amontonados, todos podridos y llenos de lodo después de 15 años. Y me impresionó también que el encerado, que estaba en la pared, claro, seguía allí. Y entonces algunos de los vecinos que habían pasado antes se dejaban mensajes en el encerado para los que vinieran luego, ¿no? Porque estuvo, no sé si 3 o 4 meses vacío. Y recuerdo que ponía, saludos a nuestros vecinos de Begamián, hemos venido desde Bilbao, hemos venido en el encerado. Escuela, sí, mixta, una buena escuela, la verdad es hecha. Todos se traía lo que se podía, pero bueno, quedaron allí muchas cosas que para aquí no nos servían para nada. Hemos estado muy bien, ¿eh? Porque había muchísimos de allí, en estas casas y todo eso, y luego nos veíamos en la iglesia y todo eso, como que estabas en el pueblo. Por ese lado, bien. Nos hicimos bien a León por eso, porque estábamos como en un pueblo. Y ahora vivo en la misma calle de Begamián, que está a la terminación de Nocedo. Estaba a las puertas, no a las puertas, sino cerca, pero salimos con tiempo suficiente para salir despacio, para salir despacio, sin apresuramientos. Cargaron los enseres que más o menos les pareció, y adiós. Ahí quedó la casa. Pues yo no los vi llorar por ese tema, ¿no? El Instituto Nacional de la Colonización fue la institución del nuevo régimen franquista, ya en la posguerra,
encargada de la transformación del campo mediante su puesta en riego y mediante el asentamiento de colonos en él, ¿no? Fue creado por decreto en el Ministerio de Agricultura el 18 de octubre de 1939, asentó en el territorio durante la década de los 40, 50 y 60, quizá unos años más, en los 70 también, cerca de 50.000 familias en 292 pueblos a lo largo de toda la geografía española. Pueblos que, además de ser la imagen más característica, más atractiva de toda esta labor de colonización, suponen, desde mi punto de vista, un capítulo propio en la historia de la arquitectura en España, sobre todo en una época en la que la arquitectura, el estilo de la arquitectura se movía o no tenía muy claro su posición entre lo que conocemos como la tradición y la modernidad. Empecé, pues claro, con poco que había traído, a tener vacas, a tener eso y a funcionar en todos los sentidos. Además de las vacas, pues yo me dediqué también a sembrar remolacha, alfalfa, tenía mucha alfalfa. Y fui saliendo adelante superior. Pero ya te digo, con la ayuda de la mujer, que me ayudaba en todo. Traíamos a Roberto de 2 años, venía llorando por el camino. Pero bueno, aquí nos hicimos y bien. Podemos estar pues contentos, francamente contentos, porque nos fue bien. Ahora trabajando, cuidado, y a sembrar de todo remolacha. Ya pude comprar un tractor y ya empecé a sembrar remolacha y a cultivar en condiciones. Claro, tenía la mujer que me valía un imperio. Eso sí que... Aquí en Pardomino, porque los fines de semana desde junio, que es el San Antonio, celebrábamos San Antonio, desde junio hasta octubre o noviembre, según como viniera, todos los domingos nos juntábamos aquí una serie de vecinos de Begamián. Y de aquí fue donde partió el volver a celebrar la fiesta de San Antonio. Solemos ir bastante a Pardomino, pues a buscar tus raíces. El agua de eso, a encontrarte con la gente. El arco ese es el arco de la ermita de Begamián, que después de muchos años se recuperó y nos lo montó ahí la Diputación. Para nosotros es algo importante porque es una cosa de Begamián, de lo poco que tenemos eso y el santo, que tenemos el santo auténtico que teníamos en Begamián, que es el santo, cada año lo lleva alguien a su casa. He hecho todo de hacendera, hoy no hay brazos. Si quisiéramos hacer una obra como aquella que se ha hecho, no hay brazos, todo es interesado. La gente solo tenía que llevar el plato y la cuchara. Lo malo que tiene es que nos dispersamos, ya no sabemos ni de unos, de otros, ya no se sabe ya quién ha muerto, quién ha nacido, o sea, es lo único que se siente, haber perdido las raíces, pero por lo demás, en cuanto al cambio de vida, no
no se echa de menos. Yo hasta coincidió que a mí me tocó ir a una obra que eran los canales de riego desde la provincia de León a Benavente. Estuve trabajando ahí en esas obras y yo veía que empezaron a regar en Benavente primero que en León. El primer agua que regó toda esa zona fue en la zona de Benavente, primero que en León. Y eso a mí no me gustaba nada, no lo llevaba nada bien por ver cómo nos habían vendido una cosa que luego no era tal. Porque dices, bueno, empezaron en León, bueno, pues era León. Pero no, empezaron a regar porque entonces era el ministro que había entonces de Obras Públicas era de Benavente. Y por eso empezaron a regar antes allí. Si no llega el riego, yo mismo ya me voy a buscar otra cosa porque con aquel capital y eso, y aquí no había más forma de terreno, vamos, que te quiero decir que como era secano, no daba para vivir. Tenías ahí 4 tierrinas de regadío y lo demás era secano, entonces si no llega a ser eso, aquí pues hubiéramos marchado, inmigrado, porque no te mantenías. Para vivir una familia no se podía, y según está ahora la circunstancia. Si no hubiéramos marchado de aquella o desaparecido, el pueblo hoy a lo mejor era otro pueblo de tantos abandonados. No sé si me explico. O sea que hay que mirarlo desde todos los ángulos, no se puede mirar nada más desde el ángulo de la nostalgia, Tenían unas norias, iban para allá con el caballo, regaban, la mitad de sitios no llegaba el agua y eso. Luego, claro, les vino ya el motor, el Piva y, vamos, otras marcas de motores, pero bueno, el motor y llegaba y, claro, allí ya les parecía la hostia, con el agua, ya metían la manguera en el pozo, ya regaba. Yo conocí pueblos en la provincia de León y en la provincia de Zamora, que en la calle no había más que carros de mulas. Cosa que años después, que seguí estando por allí, o pasaba por allí, ves pueblos que no había más que coches, y coches buenos. Pues claro, toda esa zona sembraban trigo y centeno. Y pasaron de sembrar trigo y centeno a sembrar remolacha, que entonces la remolacha estaba en pleno auge y que sacaban mucho dinero. Después maíz. Pues claro, todos esos pueblos están desconocidos de lo que yo conocí. De andar aquí con motores, que tenías que meterles al pozo, sacarles, volver, que no teníamos ni agua, ponías el motor en pleno verano y respiraba echando leche, vamos, respirar es que no tiene agua al pozo. Que regar ahí 2.000 hectáreas, vamos a poner el caso, que ahora a 13.900, que son las que tiene la comunidad del margen izquierda del Porma, pues eso hay mucha diferencia. Nosotros trajimos el ganado de allí para aquí. Arrendamos una cuadra en la Serra, en la calle La Serra, por no venderlo al extraperlo, como se dice. Entonces lo fuimos después vendiendo, tuvimos 4 años las vacas en la calle La Serra y se fueron vendiendo, pues según se podía en los mercados, se fueron vendiendo, 4 años. Y después mi padre trabajó en el autosalón. La gente mayormente de aquella época toda encontró trabajo. Eso de ir y abrir la trampilla y que te saliera ahí el agua y que nunca se te acabara, eso era vamos, como dice el otro, mirar para el cielo. Porque antes ibas con los motores y para casa tenías que venir para casa porque ya no tenías agua. Se te acababa el agua y encima regábamos una miseria, que no es como ahora las hectáreas que regamos en toda su totalidad. Yo tenía más hermanos allí y repartieron las vacas y las que tocaron. Y yo con esas empecé, pero eso, lo primero, como más revolución que más hice, fue pues en la finca de sembrar
la alfalfa y remolacha y cosas de esas, hasta que me fui haciendo con ganado y todo eso. Después, bueno, pude comprar un tractor, era lo primero. Y ya, una vez con el tractor, me fui defendiendo muy bien. Pero ya te digo, trabajando mucho, mucho, mucho. Hoy día es mucho más lujo todo el vivir por aquí y todo eso que vivir allí. Pero los que quedaron por allí, por aquellos pueblos, ahora mismo viven muy bien, ¿eh? Porque lo tienen todo muy, muy preparado y todos los pueblos bien acondicionados para todo. Tienen coches, tienen de todo, entonces no teníamos nada, más que el médico y el cura y los maestros. Y por un lado se siente y eso, pero por otro sería muy bueno para hacer regadíos, porque aquí mismo si no fueran los pantanos, entonces era cuando no valía para nada ya estar aquí. Pero habiendo agua y eso, solucionado. Así que por eso te digo que nos habrá fastidiado, o sea, les habrá fastidiado mucho a mucho más que a mí, desde luego. Pero que fue un bien para todo. Aunque se haya perdido, hemos ganado. Yo, pues, habrá muchos que no sé, dirán que a lo mejor que no, pero yo encantado con haber venido para aquí. Bueno, yo voy de vez en cuando, iba de vez en cuando, sí, a menudo. Pero lo ves como aquí nací yo, pero nada más. Mereció la pena si estaba bien empleado y esas cosas, el agua y todo eso, pues, estaría bien empleado, pero si se le manda poco, pero bueno, ya como nos hicimos a ello, ya, aunque vivimos aquí como en un pueblo, pero bueno. Un pueblo es un pueblo es que te aclimatas al pueblo, a una rutina mínima, y rutina. Aquí vuelas de otra manera. O sea. Reconozco que no me da pena, porque hay mucha gente que todavía tiene esa cosa de... Hay gente, yo tengo un primo que no ha pasado de aquí para arriba, viene aquí a la fiesta y no se ha acercado al muro, que no quiere verlo. Tiene esa cosa. Yo como seguí viniendo, venía a pescar, venía a andar, venía a dar una vuelta. Creo que ya me mentalicé y me he hecho a eso. Bueno, está ahí, pero ya no hay vuelta atrás. El sufrimiento, para hacer una tortilla hay que cascar huevos, o sea que hay que estar, yo qué sé, si era para un beneficio, si fue, pues bien, al que le tocó. Vega de Condado, donde también he pasado parte de los veranos, porque mi familia materna es de allí, riegan con el agua Begamian. Y, a ver, yo soy consciente de que el agua es un bien escaso, y más en un país como España, y que hay que aprovechar el agua y que los embalses son necesarios para el suministro de boca, o sea, el suministro humano, y para la agricultura y para el desarrollo de un país. Ahora bien, el fin no justifica los medios. Y si las cosas se pueden hacer sin hacer tanto daño, pues aunque cueste más, hacer pequeños embalses en valles secundarios que apenas tengan impacto sobre la población, pues habría que hacerlo así, pero aquí se hizo a lo bruto. La gente que perdió ahí sus casas, vamos, que no la perdió porque se lo amortizaron y todo eso, pero el beneficio que hizo para León, vamos, claro, León mismamente, la capital, también consume agua del pantano, y entonces no es solo los agricultores. Entonces era un beneficio para todos.
Ahora, no, la zona nuestra fue eso fue un cambio total, vamos. Cada uno nos gusta nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, que ellos también tienen que pensar que la zona toda, que aumentó todo el alimento, todo lo que se ha producido, es para todo el mundo, vamos. Bueno, para la provincia de León sí, no cabe duda. Y yo en parte lo entiendo. Lo que no entiendo es que te echen de mala manera de tu pueblo, porque si hablamos de otros pantanos, pues estarán en el mismo caso. A nadie le gusta que le echen de su casa, porque a mí me gustaría decir, bueno, pues voy a mi pueblo. Y yo no puedo decir voy a mi pueblo. Otra vez, tiempo después, un día que caminábamos al lado de un canal de riego, me enseñó cómo había que mirar el agua. Porque no todo el mundo la mira de la misma forma, me dijo. Unos lo único que ven de ella es su interés, si les sirve para beber o para regar las tierras, para venderla en garrafas como hacen muchas empresas, mientras que otros la miran sin fijarse en ella al pasar al lado de un río, de un pozo o de una laguna. Pero nosotros, me dijo él, tenemos que ver el agua de otra manera. Nosotros no podemos contemplarla sin respeto después de lo que nos supuso, ni despreciarla como hacen otros, esos que la malgastan sin darle uso porque no saben lo que cuesta conseguirla. Y mientras lo decía, mi padre miraba el agua del canal que corría libre de finca en finca aquella mañana, sin nadie que la robara excepto los pájaros, que bebían de ella al pasar volando sin detenerse a mirarla como nosotros. Debía de ser primavera, porque el cielo estaba limpio y azul como el de esta mañana. Porque lo que no se puede en una provincia como León es matar la mitad de la provincia para que sobreviva la otra mitad, pero vamos, yo no estoy en contra del progreso, porque no, pero que las cosas se pueden hacer de otra forma. Hay que buscar el bien social. Hay que buscar el bien social. Allí, para mí particularmente no, pero no dejo de reconocer que hay otra mucha gente que se ha beneficiado, ha regalado, la provincia ha sido más rica. No por mí, es que hay que ver el bien social de las cosas. Nos tocó, ¿qué vamos a hacer? A seguir luchando y a seguir andando por los caminos y llevando el nombre de Begamián pues, por donde sea. Tengo el recuerdo ese de ir el día antes a León y al día siguiente volver en el autobús con mi tía y con mi primo y pasar por el centro del pueblo y solo estaba en pie el ayuntamiento. Y yo solo le preguntaba a mi tía, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde están mis padres? Y claro, vi eso y mi tía lloraba y lloraba. Y hoy, como dijeron, dale ahora que la tienes a tiro. Y me dieron una vez. Y cuando me levanté, ya sangrando por todos los sitios, me volvieron a dar otro pelotazo. Ese valle que se pierde, ese valle que se defiende, que de alguna manera fue el símbolo del ecologismo de toda España y que tuvo una repercusión a nivel de toda Europa. Se podría hacer una metáfora con que Riaño fue
matado, inundado, desaparecido por las aguas, fueron su gran tragedia. La gran cantidad de agua pura, la acumulación de agua en las épocas que vienen, posiblemente sea la gran riqueza de Riaño. ¿Por qué no lo vamos a ver así? Porque un pantano de agua de nevero, tan profundo, con tanta capacidad, Ayuntamiento de los Barrios de Luna, Junta Vecinal de Villameca, Ayuntamiento de Boñar, Ayuntamiento de Riaño, Restaurante Tanis y Ayuntamiento de Sena de Luna han patrocinado Hundidos.